Don José. Fernando, estimados televidentes y radio escuchas, hagamos un apretado resumen de las cosas. Uno, recuerde que en el diseño administrativo de la crisis que hizo el gobierno del presidente Cortizo, hay una torre de control, hay 4 grupos que manejan la estrategia para enfrentarnos a todo esto. Está el grupo económico, el grupo de salud, el grupo de seguridad, el grupo de comunicaciones. Dentro de eso, yo voy a referirme a 2 vectores de ese grupo. Me voy a referir al vector salud y me voy a referir al vector económico. Y para variarlo voy a cambiar al vector económico, que de eso hemos hablado poco, pero sí, hay noticias importantes y favorables. Dentro de esto, el gobierno ha diseñado una política dirigida a crear un bono solidario para ayudar a los que, perdiendo el empleo por causa del coronavirus, van a requerir de un apoyo financiero. Y 2, va a tener un apoyo de suministro de comida a aquellos hogares pobres, particularmente en el área del interior, las provincias, etcétera, que requieren de alimentos. Entonces, esa logística me hace decir la primera cosa en el plano económico. Quiero enviarle mi solidaridad, mi apoyo y mi aprecio, Fernando, a los miles de trabajadores de los supermercados y de los suministradores de supermercados que también exponen, ofreciéndole el servicio de comida a usted, su salud, ¿no? A todos los que trabajan en el Super 99. Los diferentes supermercados. A todos, Rivalmid, Rey, Extra, todos. Expresarle desde esta tribuna nuestro. José, sobre los bonos solidarios, ayer el representante de Bellavista, Ricky Domínguez, puso 2 tweets. Uno, él tuvo una reunión ayer, los representantes de corregimiento tuvieron una reunión con el gobierno nacional. Los bonos son limitados, serán entregados a personas que se han quedado sin ingresos producto de la situación. Y atención, porque los bonos no se darán a jubilados, porque ellos seguirán cobrando. Sí. Yo no voy a entrar a discutir el detalle, porque esos detalles los vamos a ver la próxima semana. Pero, ¿qué era importante para que estos proyectos que ha lanzado el gobierno en el sentido positivo de atender las necesidades suyas? Era tener los fondos. Entonces, el grupo económico, que está bajo la dirección del presidente de la República, y que en este caso particular coordina el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, donde participa como uno de los importantes el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, donde participa también el ministro Rojas, que es el encargado de promociones, el ministro de Comercio, entre otros. Pero en este caso particular, cuando se trata de las finanzas públicas, el ministro Héctor Alexander estaba en este proceso de conseguir el dinero que necesitamos. Entonces ayer salimos al mercado. Yo le advierto que desde las 8 de la mañana aparecía en Bloomberg, Panamá, primer país de Latinoamérica que sale al mercado en medio del coronavirus. Esto es un riesgo. Salimos al mercado. Nosotros no emitimos papel moneda. Nosotros no hacemos como Trump, que dice voy a poner 1.000 millones y emite 1.000 millones. Nosotros tenemos que ir al mercado. Fuimos al mercado a colocar 2.500 millones de dólares. Recuerde la calificación. Usted ve en la tarjeta que usted dice para pedir eso, quién es Panamá. Entonces ahí están todas las calificaciones de riesgo de Panamá. Están de primeritas. Entonces nosotros tenemos grado de inversión. En las 4 calificadoras de riesgo tenemos grado de inversión. Eso ayuda mucho. Y tenemos un nivel de liquidez importante como nación. De manera que nuestra estructura económica, salimos al mercado y ahí donde uno prueba qué es lo que es. Sí. A los 2.500 que nosotros propusimos, el mercado ofertó 3 veces más. O sea, fíjese el nivel de atracción que tienen los bonos de Panamá a 35 años a un interés de 4.875. Lastimosamente esa no es la primera noticia que llevo en todos los periódicos. Esa es la noticia más importante. Estos 2.500 millones de dólares no son los 2.500 millones para pagar deuda, son los 2.500 millones iniciales para manejar el efectivo que necesitamos para mover la economía. Entonces hay todo un rediseño que el gobierno tendrá que explicarle al país de cómo utilizar estos fondos, porque hay un replanteamiento del presupuesto nacional. Y esta exitosa operación que se hizo en el día de ayer, a mí me dio cierto nivel de temor cuando yo vi la noticia,
porque yo le doy seguimiento a todas las cosas que pasan de Panamá. Claro. Siempre con el pensamiento de que lo que mejor pase es mejor para Panamá, independientemente si es mejor para mí, en mi pensamiento, lo que sea. Cuando vi la impresión, y tuve la oportunidad de conversar anoche con el ministro de Economía, Héctor Alexander, en detalle sobre estas cosas, y quiero felicitar al presidente de la República, porque es jefe del comando estratégico que está manejando, además el presidente del país, y al ministro de Economía y Finanzas en particular por manejar esto, el equipo económico que coordina el vicepresidente. Porque esto fue un jonrón con las bases llenas. Porque nosotros, no es Chile, que era el principal, no es Uruguay, no es México, somos nosotros los primeros que salimos al mercado. Y nosotros salimos exitosamente. Entonces, los panameños hoy viernes debemos estar ahora complacidos porque este préstamo, pues yo le pregunté al ministro, ¿y esto cuándo? Esto se terminará de tenerlo nosotros en efectivo la próxima semana. Miércoles, jueves. Y él está trabajando, además de esto, en otras cosas. Hay una reformulación estructural del presupuesto. Entonces quiero felicitar al ministro de Economía y Finanzas por esta gestión que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha explicación y que salió exitosamente. Entonces ya tenemos, dentro del vector económico, tenemos fondos para manejar eso y él anda ahora conversando con otros organismos internacionales y tendrá la conversación más difícil con el Fondo Monetario Internacional, conociendo su capacidad técnica y profesional y del equipo que rodea al MEF, no tengo la menor duda, y que lo harán bien. Ahora falta entonces que el equipo que va a estructurar el gasto de esto lo haga transparente, nada más. Eso es todo lo que necesitamos. Y hay ya entonces los recursos para que la palabra empeñada del presidente Cortizo se vuelva realidad. Entonces creo que comenzamos un viernes en la guerra con municiones. O sea, el virus que se prepare, que nosotros vamos con él. En el componente y en el vector salud. Ayer nos dieron la siguiente información. Primero, que el número de positivos se elevó a 674, 116 casos más. El número de gente que está en cuarentena en su casa, es decir, aislamiento doméstico que llaman ellos, 580. Gente que está en camas en los hospitales, 60. Y gente que está en unidades de cuidados intensivos, 23. La tasa de letalidad o de mortalidad es de 1,3%. Le doy redondo la cifra, puede ser 1.34. Fernando, que es mucho más detallista que yo, lo puse en 1.34. Yo se la redondeo de 1.3 dentro de los... Ahí está la gráfica. Mire esta gráfica que es importante que usted la mire. Observe la ecuación que está allí. Hay una ecuación en que le dice a usted, no sé, que el R está en 0.89. Cuando eso llega a 1, es perfecta la coincidencia. Entonces pasamos de proyección lineal a proyección exponencial. Y entonces que estamos en problema. Ya estamos en problema. Y esto lo que está midiendo es una tendencia. La tendencia es que estamos en crecimiento y no se vislumbra en los próximos días una caída. No. Lo importante ahora es entenderlo. Nosotros no estamos aquí, en nuestro cálculo salía en 671. 74. La práctica de gobierno no. La práctica es 600. Bueno, a nosotros no nos interesa tanto la cifra per se de pronosticar absolutamente nada. Nosotros queremos medir la tendencia. La tendencia es que estamos al alza a convertir en una la actual proyección lineal en una proyección exponencial. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces tenemos que tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Ahí está. Mire qué perfecta la lineal. Casi coincidiendo la línea de comportamiento real con la línea de proyección lineal. Eso es lo que quiere decir esa curva. Entonces, ahora el gobierno tiene que hacer ajuste de tornillos, ¿no así? En la táctica, porque ya la estrategia está lanzada. ¿Cuál es la estrategia? Ayer la conversamos con el doctor de la Rosa. Hay dos elementos importantes en la estrategia. No es toda la estrategia. Uno, pruebas. El gobierno está haciendo más pruebas. Al tener más pruebas, vamos a tener más casos positivos, pero tenemos mejor dominio de cuál es el panorama que tenemos. Y dos, tenemos que el aislamiento social. Usted tiene que cumplir con las medidas de aislamiento social. Nosotros no estamos sentados aquí porque queremos estar fuera de la casa. No estamos aquí por un deber de estar con ustedes compartiendo esto. Entonces,
estas dos líneas estratégicas las tenemos que ir convenciendo con otras líneas estratégicas. El gobierno está preparado para atender casos, pero si la línea sobrepasa la capacidad instalada de nuestros hospitales, entonces vamos a tener problemas. No solamente recuerde que las unidades de cuidado intensivo no son solo para el coronavirus, hay otras enfermedades, claro, y vienen otras nuevas enfermedades cíclicas, ¿no?, que vienen como son la gripe, está Atlanta por ahí, sí, no ha dejado de estar. Está la influenza. Entonces, tenemos que cooperar todos. Y eso es lo que está indicando estos números. Hay gente que está cogiendo esto a relajo. Sí. Como dice el periódico Rodríguez, estamos hueveando con el coronavirus. José, está el doctor Guy de la Rosa en línea desde New Hampshire. Guy, bienvenido a Panamá. Hay dos publicaciones importantes, atención, que tienen que ver con menores de edad. Uno, ¿cuál es el comportamiento de un infante dentro de esta enfermedad? Y dos, ¿se puede dar la transmisión de madre a hijo dentro del periodo de gestación, es decir, de madre a feto? Bienvenido. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer. Sí, dos publicaciones muy importantes. Una fue el día de ayer, la otra fue publicada en el día de hoy, casualmente. La primera, básicamente, habla acerca de una revisión retrospectiva de expedientes electrónicos en un hospital en China. Antes Guy, también quiero que desarrollemos no solamente esta relación de madre a feto y cómo se realizan los menores, sino que hoy el diario español ABC saca que la sangre de los recuperados podría convertirse en suero para los infectados. Quiero tocar estos tres temas porque creo que es importante y hasta qué punto pues, esto tiene una base científica. A ver, esto tiene una base científica y esto pues puede realmente convertir en una especie de suero para los afectados. Guy de la Rosa, bienvenido. ¿Qué tal? Y disculpe por las interrupciones de volumen. Yo creo que ahora sí me pueden escuchar. Ahora estamos perfectamente. Excelente, muy bien. Sí, dos publicaciones muy importantes, Fernando. La primera es acerca de una revisión retrospectiva de casos en un hospital en China, en donde se enfocaron básicamente en casos pediátricos. Se identificaron 74 casos pediátricos. De estos 74 casos pediátricos, lo importante a reconocer es que solamente un caso desarrolló neumonía severa. Solamente uno de los 74 casos, lo cual básicamente adiciona la información que ya conocíamos que los pacientes pediátricos, particularmente aquellos menores de 10 años, tienen un pronóstico excelente. Lo otro que encontraron es que 20 de estos 74 pacientes jamás desarrollaron síntomas. 24 desarrollaron infecciones de vías respiratorias altas y 29 desarrollaron una neumonía leve. Entonces, datos muy importantes porque se enfocan en pacientes pediátricos y hasta la fecha es uno de los reportes más grandes en cuanto a población de infantes, de niños y adolescentes jóvenes. El otro punto de importancia del estudio es que ellos identificaron 30 pacientes, de estos 74, 30 pacientes fueron identificados por PCR cuando estaban en la fase asintomática. Y de estos 30 asintomáticos, básicamente 10 se convirtieron asintomáticos y todos ellos tuvieron una enfermedad completamente leve. Entonces, los dos puntos que tenemos que recalcar aquí, que son los puntos importantes para la comunidad. Número uno, los casos pediátricos pueden ser vistos, y esto ya lo sabíamos, pero esta información adiciona a nuestra data. Número dos, el pronóstico es excelente, no hubo ninguna fatalidad, un solo caso severo que no requirió ventilación mecánica. Y el tercer punto a enfatizar es que los pacientes asintomáticos representan un porcentaje importante de los pacientes pediátricos y algunos de estos asintomáticos eventualmente pueden desarrollar síntomas, pero incluso cuando desarrollan síntomas la enfermedad tiende a ser leve. Ese es el primer artículo, que para mí es de mucha importancia. El segundo artículo fue publicado en la revista JAMA en el día de ayer y es, hasta mi conocimiento, el primer reporte de transmisión vertical in útero. Entonces, es importante porque es infrecuente. Ya tenemos estudios que han demostrado que la transmisión dentro del útero es muy
muy improbable. Sin embargo, este reporte de un caso único se trata de una paciente de 29 años con 34 semanas de embarazo que desarrolla síntomas respiratorios, fiebre, tos, le hacen un PCR a nivel nasal, se demuestra la presencia del coronavirus, posteriormente la paciente se le hace una cesárea, se toman todas las muestras de secreción vaginal, se toman muestras de cordón umbilical, se demuestra que no hay presencia del virus. Sin embargo, al niño se le hacen básicamente una muestra de sangre 2 horas después de haber nacido y se demuestra la presencia de anticuerpos, particularmente un anticuerpo que se llama IgM, que generalmente se demuestra en la fase aguda. El niño fue PCR negativo, nunca se le identificó el patógeno, en este caso el coronavirus, pero la data sí demuestra la posibilidad de que el virus pueda ser transmitido in útero. Sobre utilizar sangre de recuperados como suero para los infectados. Sí, esto es muy importante y ayer lo comentamos de una manera muy corta, es lo que se llama la utilización de suero hiperinmune. Entonces, cuando una persona se infecta con el coronavirus, realmente con cualquier patógeno, el cuerpo reacciona generando una respuesta inmune. Existen 2 tipos de respuesta inmune generalmente, lo que es la respuesta a base de células y lo que es la respuesta a base de anticuerpos, que son producidos obviamente por células. Lo que sucede es que la respuesta a base de anticuerpos genera una multitud de anticuerpos. No es un solo tipo de anticuerpos, son una variedad de anticuerpos. Algunos de estos anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar al virus. Entonces la idea de esto es tomar suero de pacientes que se han recuperado exitosamente de la infección por el coronavirus y utilizar esto para inyectárselo a pacientes que tienen enfermedad severa. Es lo que es suero hiperinmune. Esto ya ha sido utilizado en China. Los reportes anecdóticos son muy positivos y hoy en día ya existen hospitales, por ejemplo, Mount Sinai en Nueva York ya va a empezar a utilizar esta terapia a base de suero hiperinmune. Hay limitaciones, obviamente. La generación de suero hiperinmune por parte de un paciente que ha sido recuperado generalmente produce dosis para 1, quizás 2 pacientes infectados con enfermedad severa. Entonces, hay limitaciones en cuanto al potencial de cuántas personas con enfermedad severa se pueden beneficiar. Sin embargo, esto también tiene potencial aplicación desde el punto de vista de industria farmacéutica. Existen compañías que están muy interesadas en esta manera de poder generar terapias alternativas que no solamente sean medicamentos, sino también generación de terapias alternativas como es el suero hiperinmune para ser utilizado de una manera mucho más global. Y el otro punto importante acerca de esto es que el análisis de estos anticuerpos nos puede dar una idea acerca de qué vacunas potencialmente tienen la mejor capacidad de producir eficacia clínica. Como les he comentado anteriormente, la respuesta inmune de una persona que adquiere el coronavirus produce una gama de anticuerpos, algunos de los cuales son más importantes que otros porque tienen la capacidad de neutralizar el virus. Esto nos puede dar entonces también cierta luz con respecto a cuáles vacunas potencialmente podrían ser un tanto más efectivas. José. Doctor, quiero aprovechar su conocimiento como infectólogo para ayudar a nuestra audiencia a comprender un problema que por su complejidad no es fácil de entender, claro, pero es fácil de especular. Este virus tiene una característica. Usted me corrige si algo lo que yo digo es incorrecto, usted es el experto. Uno, que tiene baja letalidad, pero se reproduce muy rápidamente. Su expansión es muy rápida. Este es el caso de los Estados Unidos. En Panamá, por ejemplo, que durante los últimos días hemos tenido más de 200 casos positivos. Entonces, lo que importa realmente, en este caso el virus, es que los casos positivos pueden generar impresiones que sobrepasen la capacidad del sistema de atención pública hospitalaria y entonces se complique la situación. Porque a pesar de la baja letalidad, su alto nivel de expansión hace que el volumen que produzca sobrepase la capacidad instalada de atención. Es por eso que tenemos que tomar las medidas necesarias. Entonces, ¿cómo evalúa usted, en el marco de esto, si estas premisas deben ser de comprensión a todo el mundo? ¿Cómo evalúa usted la estrategia que estamos aplicando nosotros y cómo se evalúa en los Estados Unidos, en donde hemos visto durante los últimos 4 o 5 días la explosión de casos positivos, pero igual esa explosión de casos positivos está poniendo presión
en áreas como Nueva York, Los Ángeles, al sistema hospitalario, que es sobrepasado a pesar de la baja letalidad. Usted le puede ayudar a nuestro pueblo a entender estos puntos de vista con su experiencia. Por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Entonces, vamos a comenzar por el punto cardinal. La posibilidad de una pandemia que tenga consecuencias negativas a nivel global depende de dos factores. El primer factor es la transmisibilidad del patógeno, es decir, cuán fácilmente se puede transmitir este coronavirus de una persona a otra persona, lo que es transmisión de persona a persona. El segundo factor es la letalidad, cuán severa es la enfermedad que produce este patógeno. Entonces, en el caso del coronavirus, como ya usted ha indicado, la mortalidad es probablemente aproximadamente entre el 1 y 1.5%. Incluso cuando se hacen los análisis de China se ha observado que la tasa de mortalidad es un tanto más baja de lo que inicialmente se estimó. El segundo punto es la transmisibilidad. Este virus, a diferencia de sus predecesores, es altamente transmisible. Entonces, el problema que tenemos es, como usted ha comentado anteriormente, es la expansión, la diseminación del virus. Produce un sinnúmero de casos que eventualmente un porcentaje de ellos requiere atención intrahospitalaria. Entonces, hablemos primero de la expansión. Este es un dato importante. Tomó 67 días llegar a 100.000 casos de coronavirus a nivel mundial. 67 días. Sin embargo, tomó 3 días ir de 400.000 a 500.000 casos. Entonces, esto explica de una manera categórica lo cual es la expansión exponencial del virus. Cuando esto ocurre a nivel global, cuando esto ocurre a nivel local en un país, lo que sucede es que el sistema hospitalario queda, entre comillas, ahogado, porque el número de camas que se requieren, camas de pisos normales, el número de camas que se requieren de intensivo para poder dar esa necesidad, para poder dar ese cuidado médico a los pacientes, es sobrepasado por el número de casos que están llegando a los hospitales. Entonces el sistema de salud queda asfixiado porque no puede darse abasto al número de casos que requieren hospitalización tanto en camas normales como en camas intensivos. Ese es el caso particular de lo que ocurrió en España y el caso particular de lo que ocurrió en Italia. Eso es lo que debemos evitar a todas costas. Entonces es un llamado a la comunidad. Las medidas que ha tomado el gobierno son medidas adecuadas, y esto lo hemos platicado anteriormente. Ahora se trata de que la comunidad tiene que contribuir, la gente tiene que quedarse en su casa, solamente pueden salir cuando se les permite salir, evitar las aglomeraciones, porque de esta manera el virus se transmite. De la manera que la comunidad, que la ciudadanía coopere con estas reglas, vamos a ser más efectivos en detener esta epidemia. Entonces se trata básicamente de proteger a nuestro sistema hospitalario en Panamá, siguiendo todas las medidas estipuladas, porque de lo contrario lo que sucede es que el pico de la epidemia sobrepasa la capacidad del hospital, del sistema hospitalario, de dar todos los servicios médicos que se requieren. El punto no solamente es a nivel de cama de hospital y camas intensivas, los ventiladores. Este es un punto crítico, porque si nos quedamos sin ventiladores, los médicos entonces van a estar en una situación que van a tener que decidir a quién le dan un ventilador y a quién no le dan un ventilador. Sucedió en Italia y está sucediendo hoy en día, sucedió en España. Entonces debemos evitar, básicamente, colocar al sistema de salud en una posición extremadamente débil. Y esto es un mensaje importantísimo a la comunidad. Entonces, la manera de proceder aquí es tratar de disminuir el número de casos de manera que el pico no sobrepase ese límite que tiene el sistema hospitalario de ofrecer camas, de ofrecer ventiladores. A la vez, recuerden, esto es un proceso dinámico. Queremos aplanar la curva, es decir, empujar ese pico, ese número de casos al mínimo posible, pero a la vez, como es un proceso dinámico, queremos incrementar la capacidad del sistema hospitalario. Entonces, esa línea horizontal, lo que queremos hacerla es subirla, bajar el pico y subir la capacidad del sistema médico. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo hospitales, construyendo hospitales rápidamente, utilizando, por ejemplo, ciertas instalaciones que ya existen para cuidados médicos. Por ejemplo, en Nueva York se está utilizando y se va a utilizar el centro de convenciones Javits, que sé que es de gran dimensión, para poder básicamente tener pacientes, colocarlos ahí, porque los hospitales es posible que no se den abasto.
Entonces, este tipo de acciones puede ser utilizada para nuevamente incrementar en la medida de nuestra capacidad, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros recursos en Panamá, incrementar la capacidad del sistema hospitalario. Pero a la vez se requiere de bajar, de aplanar esa curva. Entonces, son dos fenómenos altamente dinámicos y la contribución de la sociedad, la contribución de la ciudadanía es absolutamente crítica para el éxito. Bueno, Gay de la Rosa, como siempre, un placer escucharte. El placer es mío. Gracias, Fernando, y gracias, ingeniero Blandón. Infectólogo panameño radicado en Estados Unidos.